Bueno, amigos, estamos en vivo con el fiscal Juan Gómez, con el fiscal Gilberto Rodríguez, con el fiscal Rodríguez y el fiscal Gómez. Y recién el propio Gómez nos planteaba una unidad que él cree debiera ser un sustento, que sería un apoyo permanente, que facilitaría en tiempo y en investigación aceitar pruebas que ustedes deben tener en tiempo y forma. Exacto. Y que, bueno, el no tenerlas les dificulta a ustedes cumplir en tiempo y a la vez los distrae del objetivo principal, que es el propio juicio. Claro, y ponemos en riesgo el éxito del juicio, porque esto es igualdad de armas, igualdad el contralor del juez debe ser muy estricto, y si no tenemos todos los deberes hechos, corremos riesgos de que podamos tener un revés en algo que la gente después entendería que hubiera sido fácil obtener un resultado. Digo, lo que voy es que se requiere recursos y eso con el decorrer de los tiempos y las dificultades de aplicación de una herramienta nueva como este código, se requieren recursos y uno aspira, confía que el sistema político en este caso, advierta esa necesidad y se transforme esa realidad en más recursos para que efectivamente podamos responder ante la sociedad con la máxima eficacia. Déjeme trabajar, perdón. Sí, no, una hipótesis de trabajo. Sí. Le dicen que sí. ¿Cómo se arma Con eso? los recursos. Por lo menos con 10 personas. Sí, y si yo le digo por lo menos con 10 personas, usted entra a la cancha perdiendo. Usted entra con seguridad a la cancha con 20. Y capaz que en 15 días Micio Valdía sabe que 30 hubiera sido la cifra. Sí. Y yo le digo, pero fiscal, ¿y usted necesita 30 personas? No, yo las necesito, no, las necesita el país entero. Exactamente. Porque esto no es para el fiscal Gómez. No, lejos al fiscal Gómez le vendría bien. Obviamente que sí. ¿Y eso sería con funcionarios qué? ¿Del Poder Judicial? ¿Con idóneos? ¿Con personas que pueden llegar a aportar? No. ¿Con periodistas? No, sería con personal especializado en la litigación, que es muy distinta a la investigación. Si yo tuviera que elegir, yo me quedaría 10 veces con la investigación y no con la litigación. Digo, uno la hace por profesionalismo que Bien. tiene que Ahora, hacer. doctor, ya que estamos con el tema de litigación y con el nuevo código, ¿no? Un reproche que yo le haría, y se lo planteo como pregunta, porque cuando empezó a trabajar en este nuevo código de proceso, una de las cosas que se destacaba era el juicio oral. Se vieron las películas, bueno, el juicio oral tiene más garantías para todas las partes, son juicios públicos, puede ir la prensa, puede ir cualquier ciudadano, son abiertos, es más transparente. Luego, cuando se empieza a aplicar, nos encontramos con que los juicios orales eran excepcionalísimos y los fiscales nos dicen, bueno, no, es que aún en Estados Unidos el sistema funciona así. O sea, hay juicios abreviados, hay, iba a decir arreglos, pero no quiero ser despectivo, quiero decir acuerdos, se acuerda entre las partes el sistema, pero para la gente, para todos nosotros, ¿no? Es decir, se vendió, entre comillas, se promocionó el nuevo código porque tenía la ventaja del juicio oral. Y luego, ya en marcha, nos enteramos que en realidad el juicio oral siempre se pensó que iba a ser excepcional, porque esa es la característica del nuevo código. Bueno, yo mantengo la esperanza de un aumento, pero para ese aumento se requieren recursos y si no se tienen los recursos tampoco se puede ligeramente achacar a una herramienta como es el código la dificultad de funcionamiento. Pero para concluir, por lo menos de mi parte y no monopolizar la palabra, diría que no es correcto en el análisis de estos temas comparar 100 años de funcionamiento de un sistema
con 15 meses que lleva otro sistema. Y en la medida que los operadores, soy uno de ellos, vamos advirtiendo cosas para mejorar, no es nada desdoroso ni debemos escandalizarnos simplemente porque cualquier herramienta legal debe ser en beneficio de la gente. Y si se puede lograr una mayor eficacia, que se trasunte en una mejor atención al ciudadano, a la sociedad, y que las respuestas sean más adecuadas, bienvenido sea. Esa es la postura que tenemos. Fiscal Rodríguez. Sí, en general es eso, Gerardo. Es decir, creo que es una constante a nivel de los sistemas procesales del mundo de que a juicios existe por allí ese parámetro de que no más del 10% es lo que va a juicio. Sí es cierto que el proceso, por eso es que hay una comisión integrada por el ministro del Interior, el fiscal de corte y la Suprema Corte, para ir analizando todo ese estado de situación y actualización que requieren ese código como herramienta. Pero además, el Código de Proceso Penal, a diferencia de un Código Penal, es uno de los códigos que trabaja más con la cultura de una sociedad. Y que cualquier cambio genera pasos lentos. Es decir, la cultura y la educación de una sociedad para litigar y para ir a juicio es un proceso que demanda cambios progresivos. Y como dice Juan, un tecnicismo y una preparación también, porque no es lo mismo, por supuesto, investigar que luego consolidar esa investigación en aspectos técnicos para ser llevados a juicio. Es decir, el fiscal que investiga es el fiscal que reúne toda esa evidencia, que va colectando toda esa evidencia en la investigación preliminar, que solo es evidencia, y que el fiscal litigante tiene que encargarse de transformarla en prueba frente a un juez. Bien. Y en contradicción permanente con una parte. Eso requiere capacitación, estudio, preparación. El juicio oral es un juicio de convicción, de argumentación, y requiere mucho una preparación y una estampa técnica. Está bien, pero me está hablando de la excepción. Lo normal, entre comillas, lo frecuente o lo frecuentísimo, es que se siente con el abogado de la contraparte y vea cómo pueden llegar a un juicio abreviado. Sí. Y ahí lo que negocia el fiscal es la libertad. No tiene mucho más para negociar con el implicado. Y yo inclusive tengo en ese sentido, Gerardo, la sensación de que en los acuerdos pero no le digo realizan, que esté necesariamente mal, le digo algo que me parece que es una constatación de la realidad. es parte de la realidad. Sí, y que quizás el fiscal esté más necesitado de llegar a un juicio abreviado que el propio defensor o abogado o implicado. Claro, porque muchas veces uno, cuando analiza la posibilidad de llegar a un acuerdo abreviado, lo que está haciendo es analizando un sistema de contingencia de ganancia o pérdida con la otra parte. Cuando uno acuerda, el conflicto lo resuelven las propias partes, fiscal y defensa. Por supuesto que actuando con la prueba que en esa instancia la tiene recogida como evidencia. Cuando va a un juicio, es un tercero el que resuelve ese conflicto, con la incidencia de que se puede ganar o perder y que la valoración de esa prueba tiene que ser distinta. Entonces, yo creo que en la instancia de un acuerdo, de tramitar un juicio por un proceso abreviado, muchas veces lo que se busca es la resolución del conflicto. Cuando ese conflicto se pone en el tamiz de un juicio, se lleva a un juicio oral, los niveles de exigencia y los parámetros de medición son distintos. Se deja un poco, no solamente la resolución del conflicto, sino una mayor proximidad con una asertividad a la verdad. La verdad material de lo que ocurrió. Bien. Y eso es lo que debe ser ventilado en un juicio. Caballeros, cuando ustedes tienen que proceder, ¿le adjudican ustedes desde la ley, desde el representarnos a todos, nosotros como sociedad, le adjudican un valor a la vida humana? Es decir, cuando en un hecho violento, en un homicidio, flagrantemente, alguien entrega el botín que alguien le reclama y la persona le dispara igual, muchas veces lo lastima y otras tantas lo mata. ¿Eso para ustedes es materia? ¿Es materia a la hora de convertirse en un agravante? ¿Lo viven como una sorpresa, como un deterioro? Porque en las viejas, si uno hace lo que le dicen, no le va a pasar nada.
ya que tanto usamos las películas dicen, bueno, si vos entregás el dinero no te va a pasar nada. Vamos a pedir un rescate y no te va a pasar nada. O vamos a asaltar un banco, me das la caja y no te va a pasar nada. Eso ya no existe. Eso es de película vieja. Ahora, le dan el dinero y recibe un balazo. O entregan el botín o lo quieren amedrentar. O es que la vida no vale nada. Eso para ustedes, a la hora de tener el mismo código de toda la vida o el nuevo, ¿es un agravante? Sí. ¿Lo usan? Tan agravante. Porque nosotros lo vemos en televisión y nos quedamos enfurecidos frente a la pantalla, ¿no? Sí. Y uno entra a generar, disconformidad, dolor, y ahí dice, bueno, que les caiga el peso de la ley y esperamos de ustedes. ¿Eso ustedes lo ponen en la balanza? Naturalmente. Es lo más absurdo y hasta aberrante que para considerar un caso, las hipótesis que usted maneja. Digo, y es la pérdida de valores. Y lo ven cada vez más. Y la pérdida del respeto al ser humano, la pérdida de respeto a la vida, ¿no? Yo digo, luchamos por la vida, no por otra cosa. Y cuando estamos frente a conductas como la que usted señala, más allá del equilibrio y de la objetividad que uno pueda tener para analizar los temas, naturalmente ya de por sí está por la gravedad de esos hechos que no tienen ni explicación lógica y en la violencia por el mero hecho, naturalmente que influyen en la actuación de nosotros como operadores, que no tenemos por qué ser objetivos, tenemos que ser parciales porque estamos para defender a la gente. Ahí no se trata de mirar con objetividad, sino con la parcialidad medida, humana, lógica, no de la ley del talión, pero sí de respuestas muy firmes frente a esos hechos que lamentablemente uno advierte y también sentimos como seres humanos la misma, a veces, impotencia que puede sentir cualquier persona. ¿Y eso en el juicio aparece cuando es el juicio oral? Bueno, en los alegatos, obviamente... ¿Pero aparece de la persona que disparó o es el abogado que dice...? Bueno, ahí son las partes, el imputado es defendido por su abogado, ahí es la fiscalía la que tiene que resaltar ese sinsentido de esa muerte o esa lesión a una persona que estaba dando todo, lo único que estaba intentando era proteger su integridad física y su vida. Gómez, ¿no? Sabe que a veces tenemos la sensación, existe ese comentario en mucha gente. Usted dice, el fiscal no es imparcial, está al lado de la gente, está al lado de la ley. Cuando se busca acordar, a veces uno tiene la sensación de que la prioridad del fiscal no es resolver el conflicto que está en la calle. Un rapiñero, una persona, un sicario o alguien de gatillo ligero que termina matando, como decía Marinés en un rato, que prioriza resolver el conflicto procesal a través de un juicio abreviado, aunque esa persona rápidamente vuelva a la calle, potencialmente a volver a las andadas. Yo creo que ahí, con todo respeto le digo, hay una cierta confusión en el análisis de esos temas. No es lo mismo estar hablando de temas económicos que muchas veces a la víctima le soluciona y encuentra una respuesta una estafa, muy importante. Una estafa. Devuélvame lo que me le estafó. Cualquier persona en general va a pretender recuperar los bienes que perdió. Pero en el tema por ejemplo, de homicidios, primera cosa, nosotros no hacemos acuerdos de proceso abreviado, que podemos hacerlo sin escuchar a la víctima, sin llamarla, sin dialogar con ella, sin explicarle... Discúlpeme, ¿eso por una decisión, porque el fiscal Juan Gómez actúa así,
o porque el Código de Proceso Penal obliga a los fiscales a hacerlo? No, el equipo del fiscal Juan Gómez trabaja así, escuchando a la víctima, llamándola y molestando, si usted quiere. Digo, esta es la solución, es posible por esto. Es posible que la víctima le diga que no se siente reparada, y es muy posible que uno le advierta de los riesgos de no lograr ese acuerdo, pero el fiscal o el equipo de la Fiscalía, y me consta que la doctora Morales es lo mismo, va a respetar esa opinión de la víctima con el riesgo de que en un juicio las posibilidades pueden ser menores, iguales o mayores. De que ese supuesto delincuente pueda ser sancionado. Exacto, pero nosotros optamos por coparticipar con la víctima. Porque sabe que uno escucha, el fiscal Rodríguez hizo referencia, que dice, no, lo que importa no es la búsqueda de la verdad, sino, en caso de que confiese la persona, ver cómo se puede evitar el juicio oral. Entonces uno escucha eso con oídos del ego y dice, ¿cómo que no importa la verdad? No, sí, por supuesto. Es como dice Juan, yo pienso que es así, es decir, hay cosas similares pero no son idénticas. Es decir, cuando uno tiene a la vida frente a uno, lo que decía Marinés recién, se utiliza como un agravante. La persona que va a hurtar o a rapiñar con un arma comete un delito contra la propiedad. Cuando le disparó comete un homicidio muy especialmente agravado. Y ya se metió con el bien jurídico más importante de todo. El derecho es un sistema de conflicto donde tiene no solamente a la sociedad, sino también a la víctima. Claro. Y la recomposición del conflicto y esa empatía que debe tenerse. Yo, como les decía, a mí en lo personal me tocó unos cuantos casos de homicidio en adolescentes. Todos los tuve que llevar en contacto con la unidad de víctimas y con víctimas que incluso participaron en audiencia. Incluso una de las víctimas que tuvieron que escuchar de este fiscal una posibilidad de sobreseimiento de una persona de la que no había suficiente prueba y la formación de una causa para ir contra otras personas que se entendían que sí tenían responsabilidad. Y la empatía que uno construye con la víctima es parte de devolverle ese conflicto y hacerlo parte de él también. Que la víctima puede no entender o no compartir la resolución que tiene un fiscal. El fiscal es un técnico que también evalúa, pero es importante que le diga a la víctima, usted es parte de este conflicto, porque le pasó a usted, no a mí, ni a toda la sociedad. A la sociedad en su conjunto simbólicamente, pero usted lo sufrió o sus familiares, sus causavientes. Y es importante de que usted sepa y entienda que estamos trabajando también con su presencia. El acuerdo abreviado, que busca acuerdos para resolver un tema, como decíamos, que muchas veces en el acuerdo no es la verdad material. Uno sí entiende, bueno, pero está la prueba. Lo que uno en esa instancia llama evidencia, tenemos cámaras, tenemos funcionarios policiales que lo atraparon, tenemos la propia confesión de la persona que está diciendo. Por una razón de ubicación espacial que no estamos frente a un juez, no le llamamos prueba. Pero tenemos una evidencia recogida seriamente, que eso construye un acuerdo que no necesariamente deja de lado la verdad material. Muchas veces un acuerdo... No va hasta el fondo, puede no seguir avanzando. Puede no seguir avanzando, pero no en un acuerdo abreviado se construyen culpabilidades de inocentes. Claro. Es decir, lo que se hace es consolidar una evidencia recogida en participación de la defensa, que la defensa no deja de hacer su trabajo. Dice, no, reconozco que las cámaras, que mi cliente confesó, que los funcionarios policiales lo agarraron en el lugar, que tenemos los daños y la víctima... Es eso que en el ámbito administrativo es evidencia policial y que construye la negociación de un acuerdo para un proceso abreviado, que luego es controlado por el juez. El juez tiene que controlar la legalidad de ese acuerdo. Si usted tiene todos esos elementos, ¿para qué va a un juicio abreviado? Va a un juicio oral y lo emboca. Bueno, pero justamente esa es una forma de que uno podría llevar todo lo abreviado y transformar el 90%, no sé en cuánto está, más o menos 90, 95%. En fin, yo de estadística es lo que he escuchado. En juicios, que probablemente podrían ser juicios gananciosos para el Estado. Pero tendremos que tener, como dice Juan, probablemente un Estado con otro sostenimiento para poder llevar 90 juicios
de cosas que son muchas veces bastante simples. Menores, claro. ¿Cómo sostenemos 90 juicios? No, Yo está hago claro. el 90% frente al 10%. Caballeros, hasta aquí llegó mi amor por el día de hoy, pero miren que queremos que seguir trabajando con ustedes. Les agradecemos mucho. Para que se vayan y no de mano vacía, Damián Almada dice saludos al mejor profe de Derecho Penal. Gilberto dice. No me atrevo a mirarlo así como con mucha seriedad porque parece que viene de piropo la mano. Este país es muy generoso. Parece que sí. Voy a otro mensaje que dice... un gran salido, el doctor Gilberto Rodríguez, que nos casó hace ya 25 años. O sea, usted no siempre se dedicó a esto terrible. Pero vio que tuvo dio su resultado. momento de gloria. 25 años en Río Branco y seguimos firmes. Bien, Nos trajo muy bien. suerte. La labor del trabajo bien hecho. Y luego dice, excelente el fiscal Gómez, porque a cada uno le toca su San Martín. Fiscal Gómez, admirable sus explicaciones y su disposición. Saludos y muy bueno el programa de hoy. Y para el estribo, y solo me responden con un monosílabo, Juancho Vila pregunta, para los fiscales, consulta, para crear nuevas fiscalías especializadas, ¿depende del fiscal Díaz, de la Suprema Corte o de qué manera se gestionan? De los recursos. De los recursos. Claro. Sí lo dispone el fiscal, pero tiene que haber recursos. Si hay recursos. Como el su sistema unidad de Litigación. litigación. Una unidad por la que empezamos a trabajar hoy en la tarde en casa. Caballeros, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Cerramos por hoy Y si nos se va a quedamos casar, con que lo ganas. case el fiscal Rodríguez porque está probado, certificado que los matrimonios duran. Pero hay que ir hasta Río Branco o Río Negro. Déjenme. Río Branco. Hasta Río Branco. Y hay que- volver al año 93. Y volver al año 93. Gracias, caballeros. Por favor. Nos quedamos cortos de tiempo. Trataremos de generar otro espacio como el de hoy. Ahora les recuerdo que llegó desde Inglaterra el purificador de agua número 1 a nivel mundial. Está entre nosotros Doulton. Doulton cuenta con tecnología de filtrado superior gracias a sus exclusivos filtros con materias primas naturales, científicamente probados con múltiples certificaciones europeas. Además, sirven para purificar aguas no tratadas como las aguas de pozo. En Doulton encontrá un modelo de purificador para cada una de las necesidades. Entrega sin costo a todo el país y 10 pagos sin recargos con todas las tarjetas. Llame al 0800 8876 y le asesoramos cuál es su mejor opción o visite nuestro local en Salto 1161, esquina Maldonado.